de lo que ocurre en nuestro México, en nuestra realidad, en la 4T. Déjeme saludar al mejor, bueno, a uno de los mejores, para que no se nos sonroje como siempre, a uno de los mejores moneros, de los mejores caricaturistas de México, hombre importante en la 4T, Rafael Barajas, el Fisgón. Mi querido Fis, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Al contrario, te mando dos, ahora sí que te mando dos y te felicito por lo que están haciendo, es un esfuerzo bien importante. Oye, pero retomando lo que estás diciendo, el tema de la violencia simbólica, es decir, yo creo que, es decir, me parece muy respetable tu postura, me parece muy respetable la postura de Andrés. Yo quiero señalar lo siguiente, es decir, primero, yo estoy convencido de que pues en principio no está bien quemar la efigie de figuras políticas porque obviamente tiene una implicación agresiva muy fuerte. Yo estoy de acuerdo contigo en que es parte de una vieja tradición mexicana y que se revela, se refleja claramente en lo que era la quema de Judas. No sé si tú recuerdas que se volvió muy popular la figura de un charrito gordo y tú dices, bueno, será el cacique. No, no, no. Esa figura del Judas era en realidad una quema, una figura que estaba inspirada en un personaje de Leopoldo Beristain, el cuatezón Beristain, que en tiempos de Madero hacía una crítica feroz a don Panchito. Entonces, sí, es tradicional que se hagan esta quema de Judas y obviamente tiene este carácter simbólico. El tema de fondo para mí es que estamos realmente ante un asedio mediático muy claro. Y en este asedio mediático, la verdad, tenemos que reconocer que estos actores todavía tienen la capacidad de tomar estos elementos y manejarlos a su gusto. Lo que tú estás manejando, lo que dijo también Andrés en la mañana es muy cierto. Es decir, hay una enorme hipocresía en este escandalizarse por el asunto de la quema de la efigie de la ministra Piña. Te digo, no estoy de acuerdo con eso, pero la hipocresía tiene que ver con lo siguiente. Es decir, no solamente está lo de Martín Moreno, y la derecha constantemente hace estos llamados a la violencia y a veces no son tan simbólicos. Yo te recuerdo que hace poco Sandra Cuevas, y cuando le encuentran todos los volantes contra Claudia Sheinbaum, se ha hecho una arenga diciendo a quién le vamos a romper la madre y se la lanza a su gente, a Claudia Sheinbaum. Es decir, estas arengas son muy, esto ya no es un llamado simbólico a la violencia, es otra cosa. Esto ya no es una alusión simbólica a la violencia, porque alusiones, vamos, quemas de figuras políticas son comunes, las quemas de figuras políticas son muy comunes. En Francia se hizo muy popular o se viralizó un video en el cual quemaban la figura de Macron hace unos días. En varias ocasiones hemos visto aquí en México cómo popularizan estas quemas de figuras. Se quemó una figura de López Obrador hace no tanto tiempo, una figurita de López Obrador, en una fiesta del PRD, no sé si tú recuerdas, sacaron una piñata de López Obrador, la agarraron a golpes, la filmaron, la subieron a redes. Nadie se escandalizó por todos estos casos, nadie se llamó escándalo, nadie dijo qué violencia, cómo se le hace eso. Incluso, y un dato que es muy importante, en la marcha pasada, en la marcha de la derecha, se colgó una manta de García Luna, y los señores de la derecha fueron y la recortaron. En esta marcha hubo una manta, pusieron también una manta diciendo el INE no se toca, y nadie tocó esa manta. Hay que decir que este es un movimiento totalmente pacífico. Es un movimiento que no rompió un solo vidrio siquiera, es decir, nadie nos puede decir que hayamos herido a nadie, lastimado a nadie. Es decir, la derecha es la que suele meter, cuando hay violencia en las marchas de las izquierdas, es la derecha la que la mete. Lo que hay que decir aquí es que estamos, este tipo de cosas, además de que no son correctas, el movimiento morenista lo tiene que cuidar porque estamos ante un asedio de medios. No se nos permite ni siquiera la violencia simbólica. Incluso yo recuerdo que hace muchos años, cuando llegaba Felipe Calderón y que
Felipe Calderón empezaba a gobernar, cuando la derecha se está echando una campaña violentísima contra López Obrador, diciendo que López Obrador era un peligro para México, Felipe Calderón equiparaba las caricaturas que le hacíamos al PAN y a él con esa campaña de descrédito. Perdón, era una cosa totalmente desproporcionada. Nosotros publicamos en un medio relativamente marginal y lo que hacíamos eran críticas fundadas y ellos soltaban mentiras abiertas en cadena nacional a todas partes y nadie, y nadie les decía nada y querían equiparar eso a una crítica que era fundada. Me parece una total desproporción. Y lo que hay que decir, lo que hay que señalar, es que todo esto de Norma Piña es claramente una cortina de humo. Es una operación mediática muy bien hecha, que la derecha conoce bien y que tiene un antecedente en una cosa que ocurrió en 1984, cuando un grupo de gente que estaba hizo un evento cerca de la embajada, frente a la embajada norteamericana, si mal no recuerdo, protestando por un discurso que había dado Octavio Paz a favor de la intervención en Nicaragua, llamando a los contras héroes de la libertad. Y en aquel entonces quemaron, yo creo que hicieron mal, quemaron estos sectores de la izquierda una figura de Octavio Paz y se hizo un escandalazo que duró años y hasta la muerte de Octavio Paz se recordaba que cómo se habían atrevido a quemar la figura del gran poeta de México, que sin duda Octavio Paz era un gran poeta, pero lo que había dicho Octavio Paz en aquel discurso, pues sí tenía, pues ¿cómo te explico? Sí era muy criticable, porque sí estaba nombrando héroes de la libertad a señores que estaban cometiendo actos de violencia real en contra del sector sandinista. Dicho esto, por supuesto, al decir esto, yo no avalo de ninguna manera lo que está haciendo ahora el señor Ortega, pero son cosas muy distintas, son momentos muy distintos. Lo que yo quiero decir es que esta operación mediática sí tiene una razón de ser de fondo, distraer centrar la atención en el caso de una quema de una piñata. Y te digo, cuando estas cosas no se hacen cuando no se ha tocado el tema, cuando afecta a figuras de la 4T, ¿no? Es decir, pero centrar toda la atención mediática en el tema de la quema de Norma Piña, lo que busca es tapar el peso que tuvo realmente la marcha de este pasado sábado. Fue una marcha muy importante, fue una marcha de resonancias históricas, fue una marcha que recordó básicamente, pues, que empezó recordando, el discurso de Andrés Manuel empieza recordando que lo del petróleo, que Rafa, se quitó